Hola, soy Candela Mora Fernández, vengo de la Universidad de Málaga y voy a explicar mi comunicación titulada Habitar fuera del hábito, un estudio sobre adaptaciones al espacio. En ella vamos a analizar la relación que se establece entre la práctica artística y la crisis de atención contemporánea en el estudio del proyecto Habitar fuera del hábito. Este se compone de una serie de intervenciones espaciales en distintos espacios de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, en los que se plantean relaciones alternativas con el espacio. A través de tres de sus piezas, silla, sofá, zona de trabajo improvisado y laberinto de imprimaciones, realizamos conexiones con obras de otros artistas contemporáneos para abordar esta problemática desde la práctica artística, cuestionar nuestra relación con lo cotidiano y generar propuestas desconectadas del hacer general y productivo. Entendemos la crisis de la atención como una problemática de la sociedad contemporánea. Nos vemos insertos en unos ritmos acelerados de producción en los que nos centramos en algo que va más allá de nosotros y nos hace difícil conectar con nuestro presente. En esta aceleración constante, la relación que establecemos con los objetos de nuestro día a día se vuelve totalmente paralela y secundaria, casi colateral. De esta forma, el objeto queda discriminado a la primera idea que tenemos de él y a su entendimiento. Eh, la interacción que establecemos con los objetos se vuelve rápida, identificándolos por su uso o su funcionalidad y pasamos al siguiente. Los damos por entendidos y resueltos, finalizan. Es una relación que se vuelve totalmente automatizada en la que no cuestionamos el sentido que aplicamos sobre estos objetos. Ante esto, el significado se antepone al propio signo que correspondería al objeto. La atención se plantea como una posible solución de estos pensamientos automatizados y esta conexión obligatoria que se fuerza entre el signo y el significado. Hablamos de la posibilidad de suspender el sentido común para dar paso a nuevas perspectivas de aquello que nos rodea. Esto en el arte se plantea desde las vanguardias como una ruptura de la obra de arte ligada a su idea de representación. Sobre todo podemos observarlo a través del trabajo de Duchamp con los ready-made y el dadaísmo o Magritte con el surrealismo. Ellos liberan al objeto de su significado y su funcionalidad y cuestionan nuestra relación con lo cotidiano y el contexto en el que se le plantea en la obra de arte. De esta manera, la práctica artística se vuelve un cuestionamiento constante de nuestro sentido común, no en un sentido de anularlo por completo, sino para que se induzca a la duda y a la reflexión a través de él. Habitar fuera del hábito es un proyecto que entonces plantea una investigación de las relaciones espaciales que, que liberan al espacio de sus lógicas y nos permiten conectar con el presente más inmediato. Esto, en otras palabras, sería como intentar decir, inducir a un habitar con. Como un primer cuestionamiento de estos imperativos que se imponen el sentido común, hablamos de la idea de introducir el extrañamiento en lo cotidiano, algo que suponga una detención de nuestro pensamiento totalmente lineal y automatizado y que nos haga cuestionarnos qué estamos haciendo, dónde nos encontramos y de qué manera. Estas cuestiones las asociamos a la acción paradójica como detención, una ruptura completamente de lo que consideramos como evidente, en la que se revela lo desconocido en algo que dábamos por hecho, que es nuestra relación con el entorno. De esta forma, nos planteamos reflexionar sobre la obra de Louis Vive, que participa desplazando, desconcentrando y contrariando el sentido común, muchas veces en su relación con el propio espacio en el que éste se efectúa. Él habla de paradojas o perturbaciones como un activador del presente. En este sentido, nos centramos sobre todo en su obra Tres Percentage, una intervención en la Galería de Ed Hall de Barcelona, en la que realiza una inclinación de todos los objetos del espacio no expositivo, es decir, un espacio costumbrista en el que nos espera una acción artística, un 3%. Tomamos esta obra de referencia porque plantea dos aspectos muy importantes a la hora de realizar esta paradoja como obra artística. En un primer sentido, hablamos de la necesidad de que haya un contexto en el que se pueda producir el extrañamiento, es decir, una especie de simulación de verosimilitud en el que se pueda introducir la paradoja. Para resaltar la importancia del contexto para producir esta paradoja, el artista no solo se dedica a inclinar
un mueble dentro de lo que es este espacio, sino que se dedica a inclinar todos los objetos que rodean y que componen el espacio. De esta manera no somos capaces de advertir de forma inmediata la inclinación que se ha producido sobre estos objetos y es una forma de retrasar ese extrañamiento. En este sentido, hablando de contextos, también consideramos importantes mencionar que lo que en un primer momento solo parece una paradoja formal del espacio, también puede llegar a tener un sentido secundario. Esto se debe a que el 3%, que es la inclinación que reciben estos objetos, se refiere también a un porcentaje de colisiones ilegales que habían ocurrido durante mucho tiempo en Cataluña, que es donde se efectúa la obra. Es decir, para que el espectador, que en un primer momento puede solo ver la paradoja formal, para el ciudadano catalán, esta obra lleva a algo más, a un sentido político, a un sentido más allá del juego formal. En esta línea presentamos la primera pieza de este proyecto, Silla Sofá. Se compone de una intervención escultórica que se realiza para el espacio de la cafetería de la Facultad de Bellas Artes, un espacio de descanso autogestionado. La escultura se compone de un mueble colectivo construido a partir de la unión de 4 sillas individuales y al que se le ha realizado un corte en diagonal en la parte de los soportes inferiores para poder adaptarlo a la inclinación tan característica y peculiar de este espacio. Comparándolo con la idea de verosimilitud que planteaba Bisbe, la pieza aquí en la cafetería en un primer momento no se reconoce como un objeto intervenido, ya que todos los objetos también se encuentran em, no inclinados. Sin embargo, tras una observación concentrada, podemos ver que el resto de objetos se encuentran rectos gracias al uso de soportes y no a la intervención de los propios muebles del espacio. Esto es algo que se evidencia más en estas otras dos fotografías de la escultura en otros espacios de la facultad, donde sí es evidente que ha sido trastocada para la adaptación de un espacio inclinado. Hablando del contexto, también vemos importante resaltar la idea de que esta pieza habla de una necesidad del espacio de descanso de la facultad de espacios adecuados de descanso. No solo eso, sino que la forma en la que se ha construido el mueble, que es decir, uniendo sillas individuales a los que se les han retirado los apoyabrazos, nos puede remitir a este cambio que podemos encontrar en el mobiliario urbano, en los que los bancos tradicionales de descanso colectivo han sido sustituidos por sillas independientes que impiden, de nuevo, un descanso comunitario o también un descanso para las personas indigentes, un segundo sentido que adquiere gracias al contexto con el que podemos relacionarlo. En segundo lugar, resaltamos también la importancia de aspectos como el tiempo y la perspectiva para una mirada atenta. En este sentido, hablamos y abordamos la documentación y la observación de estas intervenciones que realizamos en los espacios como medio para hacernos conscientes de ese presente inmediato y del tiempo en el que desarrollamos esta atención. El tiempo, como mencionábamos, que normalmente damos por hecho por su construcción abstracta, también puede llegar a materializarse a través de los medios adecuados. Con esto, pues nos referimos a la obra, por ejemplo, de Dan Graham, en el que presenta una instalación audiovisual a la que se refiere a dos tiempos distintos en un mismo espacio, con la combinación de espejos que hablan de un presente inmediato y un monitor que graba el espacio en el que se encuentra con una dilación de 8 segundos que habla de un pasado inmediato. El encuentro de dos tiempos en un mismo espacio. Este uso del vídeo para poner frente al espectador algo que daba por hecho, que es el tiempo, es algo que también utiliza Bruce Nauman, relacionado también con la forma en la que el tiempo y el vídeo pueden determinar una experiencia espacial mucho más específica, mucho más singularizada. Con esto nos referimos a
Hay generadas sus corridors, pero en concreto Live Tape Video Corridors, en los que usa el medio audiovisual para mostrar distintas perspectivas del espacio al espectador. De esta forma también podemos ver cómo la posición que adquiere el espectador con respecto al espacio es importante. Hablamos de una perspectiva que le permite ver aquello que parece tan normal de una forma distinta. En ese sentido, también nos gustaría recalcar la obra de Roman Signer, que mediante esta instalación audiovisual pone al espectador en medio, o como dice la traducción del título, en la línea de tiro de un disparo, resaltando también pues, esa idea de la importancia de la perspectiva desde la que el espectador observa la obra audiovisual y el espacio en el que se encuentra. En esta dinámica en la que el vídeo se vuelve una especie de intermediario entre el espacio y el sujeto, presentamos dos piezas del proyecto. La primera es Zona de Trabajo Improvisado, en la que se habla de una necesidad por la falta de espacios de trabajo en la facultad de ocupar lugares tan peculiares como este estrecho pasillo que se plantea en la imagen. Aquí se construye una especie de zona de trabajo improvisada en la que se hace uso de una grabación sin cortes de toda la interacción con el espacio y de una perspectiva forzada para hablar de cómo éste se construye y varía con su uso, cómo se vacía y se llena con el montaje y el desmontaje de la zona de trabajo, y cómo también la orientación es relativa por donde decide el personaje entrar y salir de escena. También recalcar cómo desde el uso de la doble pantalla el espectador se coloca justo en medio de la acción, viendo todas las partes del espacio a la vez, algo que en la vida real no sería posible y que sin embargo a través del vídeo podemos recalcar, hablando de la obra audiovisual como una herramienta para recibir o realizar una observación del espacio singularizada. En primer lugar, Laberinto de Imprimación es una intervención que se realiza en un espacio de producción de la facultad en el que predomina la práctica pictórica. Esto conlleva que el espacio se vea invadido por diversas imprimaciones o lienzos en horizontal o tabletas de pintura. Este cambio de perspectiva, donde la cámara desde el techo, una perspectiva imposible para el espectador, nos permite identificar esta dinámica casi laberíntica que se establece entre las características del espacio y el sujeto que lo habita. Además de esto, a diferencia de Zona de Trabajo Improvisado, este vídeo sí que se compone de cortes, de clips, de una grabación mucho más longeva. Estos cortes nos permiten en poco tiempo identificar todos los cruces que se producen a través de la interacción con el espacio. En conclusión, vemos importante resaltar cómo cada parte de este proceso artístico que planteamos en el proyecto, es decir, acción, documentación y observación constante con el espacio y la interacción que hacemos de él, se vuelve un ejercicio de atención en sí mismo, modos distintos a las costumbres automatizadas que planteamos en nuestro día a día de entender el espacio y nuestra relación con él. Esta es la bibliografía con la que partimos para realizar esta investigación. Muchas gracias.